¿Quieres aprender de una vez por todas cómo sumar y restar fracciones cuando tengan el mismo denominador o diferente denominador? Vamos a hacerlo utilizando el mínimo común múltiplo o, si os cuesta, vamos a aprender a hacerlo con un método en el que no lo necesitáis para nada. No dudéis en quedaros hasta el final del vídeo. ¡Continuamos! Venga, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre las partes de la fracción y cómo representarlas. Recordad, una fracción es un número, rayita, otro debajo otro número. El de abajo se llama denominador y nos dice en cuántas partes he partido el total. Es una parte de un total, pues en cuántas partes he partido el total. En este caso le he partido en 4, tal y como me dice el denominador. El numerador, el de arriba, me dice cuántas de estas dos partes, cuántas pinto, cuántas me como, cuántas necesito, un cuarto. Aquí he representado un cuarto. Aquí tenemos también 4 partes porque hemos representado 3 cuartos, hay 3 pintadas, ¿vale? Bien, vamos a empezar a explicar la suma y resta de fracciones en los casos más fáciles, que es cuando el denominador, el de abajo, es igual. ¿Por qué son los casos más fáciles? Si os acordáis, el denominador me dice en cuántas partes he partido el total, así que me está diciendo la medida de mis trozos, me está diciendo cómo de grandes son mis trozos. Si lo he partido en 4 trozos y estoy haciendo una suma de un cuarto más un cuarto, de momento aquí tengo representado un cuarto, debo añadir un cuarto más. Como son de la misma medida, es muy fácil añadirlo. Lo único que me están pidiendo es añadir otro cuarto más. Pues si tengo un cuarto y 2 cuartos, otro cuarto, al final estoy haciendo 2 cuartos. No están cambiando la medida de mis trozos, siguen teniendo la misma medida. El denominador queda igual. Dejamos el mismo denominador. ¿Y qué hacemos con el numerador? Sumamos o restamos los numeradores. En este caso, como estamos añadiendo un cuarto más un cuarto, en total lo que tenemos son 2 cuartos. Fijaos aquí, ahora lo que tenemos inicialmente son 3 cuartos y lo que debemos hacer es una resta, restarle un cuarto. Lo mismo, tenemos el mismo denominador, así que será muy sencillo porque únicamente tenemos que eliminar una de estas partes. He hecho 4 partes, tengo 3 pintadas, pero lo que quiero es eliminar una de ellas, es decir, de estas 3 tengo que quitar esta de aquí. Si le quito esta de aquí, ¿qué es lo que está pasando? Tengo aún cuartos, pero en vez de 3, ahora tengo 2 cuartos. En los dos casos, os he puesto un ejemplo que da el mismo resultado. Es casualidad, pero bien, es un ejemplo en el que gráficamente podemos verlo. Ahora, una cosa a tener en cuenta, siempre que tengamos una superación con fracciones, debéis recordar de hacer un paso final, que es simplificar la fracción. Para simplificar 2 cuartos, en los dos casos, es muy sencillo. Tenemos que tanto el 2 como el 4 son números pares. Como son números pares, podemos dividir entre 2. Y el resultado simplificado será un medio en los dos casos. ¿Lo habéis entendido? Vamos a ver 2 ejemplos más con denominadores iguales. Venga, va, a ver si lo hemos entendido. Tenemos en estos casos que tenemos el mismo denominador. Los trozos son del mismo tamaño, son de la misma medida. Tengo séptimos y séptimos, 2 séptimos más 3 séptimos. Dejamos el mismo denominador y sumamos. Por tanto, 5 séptimos. Este sería el resultado. Otra suma, mismo denominador, se queda igual y arriba podemos hacer 4 más 3 que nos da 7 y 7 quintos. Todas estas fracciones, en este caso, nos están dando ya y que son irreductibles, así que no debemos hacer nada más. Ahora, tenemos una resta. Mismo denominador, los trozos iguales seguirán siendo cuartos. Cuartos, cuartos, seguirán siendo cuartos. ¿Qué pasa? Debo restar 7 cuartos menos 2 cuartos. 7 menos 2. Este paso no hace falta hacerlo, pero si alguien lo necesita para no equivocaros, lo podéis hacer. 5 cuartos de resultado. Y aquí, tercios, tercios, sigo teniendo tercios. 10 menos 5 nos da 5 tercios. Y también son irreducibles. ¿Por qué no? Irreductibles. ¿Por qué son irreductibles? Porque el numerador y el denominador en todos estos casos no tienen ningún divisor en común aparte del 1. Vale, ¿estáis preparados? Vamos a hacer los casos más difíciles, que son cuando tenemos sumas y restas con denominadores diferentes. Vamos a hacer un proceso para conseguir realmente que tengan el mismo denominador.
y una vez tengan el mismo denominador, estaremos en el caso de antes y volverá a ser fácil. Pero este proceso de conseguir el mismo denominador a veces os cuesta. Así que vamos paso por paso. Empezamos con un ejemplo muy sencillo y para que entendáis visualmente por qué es necesario hacer el mismo denominador. Tenemos un medio y un cuarto. Algunos de vosotros sabéis ya mentalmente qué daría medio y un cuarto, porque es una cosa que estáis dominando, son fracciones que domináis y la entendéis. Así que sois capaces de hacerlo sin tener que hacer todo el proceso. Perfecto. Y si no es así, tranquilos, vamos a entenderlo. Tenemos un medio y un cuarto. Esto es un medio, aquí tenemos representado un medio y aquí tenemos representado un cuarto. De entrada, los trozos son de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque el denominador es diferente. Entonces, si yo tengo un medio y un cuarto, ¿qué puedo decir? Tengo dos trozos, ¿vale? ¿Pero qué? No son dos medios, no son dos cuartos. No es tan fácil, no es directo saber. Ojo, el típico error es decir que un medio y un cuarto es 2 sextos. Este es el típico error. ¿Qué habéis hecho? 1 más 1 es 2, 2 más 4, 6. Ñec, ñec, ñec. Error. Por favor, vamos a entender muy bien todo lo que voy a explicar para que no cometáis este error. Ya os he comentado, los trozos son de diferente medida. No podemos contarlos porque no sabemos cómo expresarlo. Vamos a hacer el denominador común. En este caso será sencillo. Lo que vamos a hacer son fracciones equivalentes. Si no recordáis lo que eran las fracciones equivalentes, tenéis un vídeo, podéis ir a verlo en mi lista de reproducción. Para hacer fracciones equivalentes debemos multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Así tendremos la misma cantidad, pero con trozos más pequeños. Aquí será muy fácil, porque es muy fácil convertir los medios en cuartos. Lo único que debo hacer, espero que me quede la línea bastante recta, es partir por la mitad estos trozos. Acabo de transformar en un medio en 2 cuartos. ¿Y qué operación he hecho? Esto lo he hecho a nivel gráfico. ¿Qué operación he hecho? He multiplicado el 1 por 2 y el 2 por 2. Así que esta fracción ya no es un medio, sino que son 2 cuartos. El 1 cuarto continúa igual. Pero ahora será muy fácil saber qué da. Tengo 2 cuartos y 1 cuarto, la misma medida. Total, 3 cuartos. ¿Qué hemos hecho? Dejamos el mismo denominador y sumamos el numerador. Bien, recapitulo. Estamos transformando las fracciones, en este caso solo hemos tenido que transformar una de ellas para conseguir que los dos denominadores sean iguales. Y utilizo fracciones equivalentes, multiplicando arriba y abajo por el mismo número. En este caso es fácil porque el 4 es múltiplo de 2. Así que solo tengo que buscar que 2 por 2 nos da 4 y debo multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Vamos a ver otros casos más difíciles. Seguimos con 2 ejemplos de suma en el que tenemos diferente denominador. ¿Os ha quedado claro por qué es tan importante conseguir el mismo denominador? Ahora tenemos tercios y quintos, trozos más grandes, más pequeños. ¿Cómo los sumo? De momento no lo podemos hacer. Vamos a utilizar fracciones equivalentes para transformar esta fracción en una diferente, pero que coincida con el mismo denominador que esta de aquí. ¿Vale? Y diréis, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Necesitamos el mismo denominador. Y aquí tengo un 3 y aquí un 5. Y siempre puedo elegir por qué número multiplicar. Mientras multiplicar arriba y abajo por el mismo número, pues para conseguir el mismo denominador será tan fácil como el 3 multiplicarlo por 5, porque 3 por 5 nos da 15, y el 5 multiplicarlo por 3. 3 por 5, 15. 5 por 3, 15. Bien, de momento estamos consiguiendo lo que necesitamos, el mismo denominador. Pero no puedo quedarme aquí, porque las fracciones deben ser equivalentes. Si he multiplicado por 5 el denominador, debo multiplicar por 5 también el numerador. Y 2 por 5 nos da 10. Lo mismo aquí, he multiplicado por 3 el 5, también debo multiplicar por 3 el 1. Y esta es la fracción que nos queda. Y ahora sí, tengo el mismo denominador, se queda igual y hago la suma que nos dicen los numeradores. 10 más 3 nos da 13. En este caso, esta fracción ya es irreductible, así que he acabado. Vamos a hacer el mismo proceso en este caso. Más tarde os explicaré
cómo utilizamos el mínimo común múltiplo para calcular el denominador común. Pero siempre que tengáis dos fracciones podréis hacer esto. Siempre lo podéis hacer y si no domináis el mínimo común múltiplo es una estrategia que os resulta más fácil. Ahora, veremos luego este caso utilizando el otro método y veréis que aquí el que vamos a utilizar ahora no es el mejor en el sentido de que nos va a dar números más grandes y casi seguro que deberemos simplificar la fracción. Venga, vamos a utilizar el mismo método. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicar los denominadores. El 6 lo multiplicaremos por 8 y el 8 lo multiplicaremos por 6. Ahora, si multiplico por 8 el denominador, también debo multiplicar por 8 el numerador. Y, bien, 5 por 8 nos da 40 y 6 por 8, 48. Y le sumo ahora esta fracción multiplicada por 6. 6 por 8 es 48 y 8 por 6 también es 48. Conseguimos el mismo denominador. No me puedo olvidar de multiplicar también el 3 por 6. 6 y 6. Y nos da 18. Ahora ya tienen el mismo denominador, de que dejaremos el mismo denominador y sumaremos 40 más 18. Es decir, que esta fracción nos da 50 partido 48. Como veis, esta fracción, los dos números, numerador y denominador, son números pares, así que no es irreductible. Podemos seguir dividiendo, podemos simplificar dividiendo entre 2 y entre 2. Si dividimos entre 2 y entre 2, el denominador nos da 24, 58 para hacer la mitad, hacemos la mitad de 25, la mitad de 50 queda 25 y la mitad de 8 que nos da 4 y sumamos, así que será 29. 29 es un número primo y 24 no es múltiplo de 29, así que hemos acabado. Vamos a ver otro ejemplo, ahora en el caso de una resta. Veréis que realmente es lo mismo. Debemos hacer el mismo denominador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer fracciones equivalentes multiplicando por el otro denominador. El 11 lo multiplicaremos por 5, así que toda la fracción de 10 partido 11 por 5 para que nos dé el mismo denominador aquí por 11. Tanto numerador como denominador. Esta fracción se transforma en 2 por 11, 22, 5 por 11, 55. Es la misma fracción, o sea, representa la misma cantidad porque son equivalentes. 5 por 10, 50, 11 por 5, 55. Y ahora debemos restar. Tenemos el mismo denominador, los trozos son exactamente del mismo tamaño, así que simplemente siguen siendo los trozos partido 55 y en el numerador debemos hacer 50 menos 22, en este caso, en vez de sumar, restamos. Nos da el resultado 28 partido 55. Bien, estos dos números, el 28 y el 55, únicamente tienen en común el divisor común el 1, porque los divisores del 55 son 1, 5, 11 y 55 y no son ningún divisor del 28. Así que hemos acabado. Bien, vamos a hacer otra suma y otra resta con otro método, utilizando el mínimo común múltiplo. Quizá es lo que estáis acostumbrados a hacer. Yo lo recomiendo si domináis el mínimo común múltiplo, que lo habéis trabajado en divisibilidad y si queréis tenéis mis vídeos en la lista de reproducción correspondiente, divisibilidad. Vale, entonces seguimos necesitando hacer el denominador común. En vez de multiplicar, fijaos, esta es justamente la de antes, 5 partido 6 más 3 partido 8. Podríamos haber hecho por 8 por 8, por 6 y por 6, pero vamos a hacerlo un poco diferente. Descomponemos el 6 y el 8 en números primos. 6 es 2 por 3, el 8 es 2 elevado a 3. Con esta descomposición tendremos que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es exactamente 2 elevado a 3 por 3. Así que es exactamente 8 por 3 y 8 por 3 es 24. Así que el denominador común va a ser el mínimo común múltiplo, va a ser el 24. Antes habíamos utilizado el 48 como un denominador común, era un múltiplo común pero no era el mínimo. Vamos a utilizar el mínimo, el 24. Ahora, igualmente debemos cambiar también los numeradores porque debemos hacer fracciones equivalentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si el 6 para llegar a 24 lo he multiplicado por 4, eso lo sé. Si no lo supiera, si no sé por qué número he multiplicado el 6 para llegar a 24, hago 24 entre 6 y me dará 4. Si he multiplicado el 6 por 4, el 5 lo deberé multiplicar por 4. Y el 8, ¿por qué número he multiplicado el 8 para llegar al 24? 8 por 3 es 24. Sí. Tenéis problemas para saber por qué número he multiplicado el 8 para llegar a 24, hacéis 24 entre 8 y os dará 3. Así que el 3 lo debemos multiplicar por 3.
5 por 4, 20. 3 por 3, 9. Hacemos esta suma y nos da 29 partido 24. Nos da directamente el resultado. No siempre que hagáis el mínimo común múltiplo os va a dar ya la fracción irreductible, pero seguramente es más probable que os dé, porque hay veces que si utilizáis la otra estrategia estáis utilizando con mínimos, estáis utilizando múltiplos comunes, pero no es el más pequeño. Bien, vamos a ver este caso en el que tenemos el 12 y el 18. Utilizando el otro método, fijaos, tendremos que multiplicar por 18 por 18 y aquí por 12 y por 12. 12 por 18 nos da un número bastante más grande, así que a veces os lían estos números. Vamos a utilizar esta manera. Mínimo como múltiplo del 12 y el 18. Tenéis aquí la descomposición utilizando la línea 12 entre 2, 6, 6 entre 2, 3, 3 entre 1. Así que el 12 es 2 elevado a 2 por 3. El 18 entre 2 es 9, entre 3 es 3 y entre 3 es 1. Así que es 2 por 3 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el mínimo como múltiplo del 12 y el 18? Utilizamos comunes y no comunes de exponente más grande, así que es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Es decir que es 4 por 9. Y 4 por 9 es 36. Es decir, que el denominador que vamos a escoger como denominador común es el 36. Y ahora nos falta saber cómo modificamos los numeradores. Tenemos que fijarnos por qué número hemos multiplicado el 12 para llegar al 36. Este es fácil, sería el 3. Si no, hacéis 36 entre 12, os da 3 y deberéis entonces multiplicar también el numerador. 11 por 3, 33. El 18, ¿por qué número multiplicado para llegar al 36? Este quizá es fácil porque el 36 es el doble de 18, sino 36 entre 18 y será el número por el que deberéis multiplicar este numerador, que será 10. Ya tenemos el mismo denominador, nos quedará partido 36 y 33 menos 10 nos da 23. Nos ha dado también que el 23 es un número primo, no es múltiplo de 36, así que esta ya es la fracción irreductible. ¿Habéis entendido cómo hacer las sumas y la resta de fracciones? ¿Qué método es el que más te gusta? Si tienes alguna pregunta más, no dudes en escribirme un comentario. Si quieres ser un magnético más, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.